Vamos a ver ahora la parte de vasos en el cuello. Empezamos por el sistema arterial y para eso mencionamos que el sistema arterial básicamente está comprendido por el sistema vértebro-carotídeo. Hay un sistema de arterias carótidas que van a transcurrir por el cuello, van a formar parte también de la irrigación del cuello, y las arterias vertebrales que van a ir por la porción posterior del cuello. Ese es el sistema principal. En cuanto a las carótidas, vamos a mencionar algunos aspectos anatómicos generales primero para que nos ayuden después a encontrarlo en los diferentes cortes. Acá tienen, esto es una ecografía de carótidas donde se ve la bifurcación carotídea. Ahora vamos a hablar un poco más, pero tenemos que saber que el sistema carotídeo del paquete vasculonervioso del cuello está formado por la carótida común, la yugular y el décimo par, el neumogástrico o vago, que se van a disponer de esta manera. En general la arteria siempre por la parte medial, la vena lateral y el nervio en el ángulo, justamente el ángulo posterior que forman entre la arteria y la vena. De la arteria sabemos que la arteria carótida común se va a bifurcar, se va a dividir en dos arterias que van a ser la carótida externa y carótida interna, y acá tenemos una esquemita para que recordemos que esa bifurcación puede ser casi en cualquier lugar, ¿no? A cualquier altura. Lo más frecuente es acá, más o menos en la cuarta vértebra cervical. Es lo más frecuente encontrar, pero vamos a encontrarnos que esa bifurcación puede variar. Entonces, ¿qué aspectos generales vamos a ver de estas arterias para poder reconocerlas? Y acá están estos tres que son muy importantes, que nos ayudan en general. Uno es que la carótida externa da ramas cervicales, o sea, de las dos arterias. Fíjense, esto es una angioresonancia de una reconstrucción unilateral, ¿sí? O sea, desde un solo lado, porque hay dos sistemas, una carótida común derecha e izquierda. Acá vemos del lado derecho, entonces vemos el tronco brachiocefálico. Acá está la arteria subclavia y de esta porción sale la carótida común. La carótida común asciende y acá se está dividiendo en carótida interna, que es esta, y la carótida externa, que es esta. Entonces, ¿cómo reconocemos? Porque la carótida externa da ramas cervicales. Esta nace la carótida externa y estamos viendo que salen ramas. Vamos a hacer una ampliación de esto para que lo veamos mejor. Entonces acá tenemos la común, da una ramita acá, probablemente la tiroidea superior, esta por ahí es la lingual, pero bueno, vemos que esta carótida externa da ramas. La carótida externa es medial, o sea, se ubica del lado de adentro en general. En cambio, la carótida interna se va a ubicar del lado de afuera. A veces eso es más sutil, menos sutil, y después vamos a ver que esto no siempre ocurre así. Y por último, la carótida interna suele tener un diámetro mayor, ¿no? La carótida interna es como un poquito más grande que la externa, porque es como la continuación del bulbo carotídeo, de esta agrandamiento que hace la carótida en el momento que se bifurca. Vemos que la carótida interna suele ser un poquito más gorda, que incluso arriba más o menos continúa eso. Entonces fíjense que de estas tres características, un poco de mi experiencia, lo que vi es que la que más se suele respetar es esta, la del diámetro, porque esto de la carótida externa de ramas cervicales, bueno, esto es verdad, es la más frecuente, pero de acuerdo al corte en que estemos analizando, no siempre vemos salir ramas de la carótida externa. Entonces a veces es difícil de identificarla. Pero es verdad, si vemos una rama, una arteria que está dando ramas, seguramente es la carótida externa. Ahora, la carótida externa es medial. Esto también es relativo, porque a veces son muy tortuosas, tanto una como la otra, y podemos encontrarnos que en esas vueltas que dan, alguna arteria queda más medial que la otra, no siempre respetando esto. De a poquito vamos a ir viendo eso. Y acá, bueno, en este caso se ve la arteria vertebral pasando por ahí atrás. Entonces vamos a ver, para tener el panorama general de cómo son estas arterias. Esta es la angio que mostrábamos recién, para que lo veamos en los diferentes movimientos, ¿no? La vamos rotando y vemos del callado, de la aorta, está saliendo el tronco brachiocefálico, como dijimos antes, ¿sí? Que se divide en arteria subclavia, contando las ramas de la arteria subclavia. Acá vemos a la carótida común, que va ascendiendo, y en este sector se divide en carótida interna y externa, como dijimos antes.
va ascendiendo. Fíjense que en la medida que asciende, la carótida externa, que en este caso es más medial, después se hace más lateral para dar sus ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna que vemos ahí, ¿sí? Que es la que va a pasar detrás del cóndilo de la mandíbula. Y ahí vemos la carótida interna, en este caso subiendo bastante derechita, bien derechita, hasta entrar al cráneo. Ahí seguramente está el agujero carotídeo de la exobase. Acá el recorrido dentro del peñasco, y ahí hace el sifón final ya dentro del cráneo, donde lo vemos ahí. Y por detrás vemos a la vertebral saliendo por la cara posterior de la arteria subclavia. Vemos esta vertebral que asciende también bastante derechita, entra más o menos veamos, se va a meter dentro de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, más o menos en C6, aunque eso también es variable, podemos verlo más arriba, que entre por C7, que entre por C5, C4, hay variación también en eso. Ahí vamos subiendo y generalmente siempre vemos ese rulito que hace a nivel de la cervical 1, ¿sí? Donde se acomoda sobre la apófisis transversa para después entrar por el agujero occipital. Ahí tenemos todo el recorrido. Si vemos ahora otra angio donde es bilateral, vemos, esta es más difícil porque se superponen al ir rotando, pero bueno, ahí tenemos la vista global de cómo son estas arterias: el callado, el tronco brachiocefálico, ahí viene la carótida común izquierda, que nace directo del callado, la subclavia izquierda nace directo del callado, salen separadas del lado izquierdo, y viene la común. Ahí de nuevo vemos la carótida interna que se va hacia lateral, la carótida externa que va hacia medial, y ahí vemos salir las ramas de la carótida externa ahí, unas ramitas. La carótida interna sigue su camino hacia adentro del cráneo, y la externa va a ir a dar las ramas. Ahí estamos la temporal superficial y la maxilar interna. Esta es la misma del otro lado que vimos recién. Fíjense que esto es bastante frecuente también encontrar. Fíjense esta arteria vertebral, que es bastante notoria, se nota fácil, como la vimos recién, saliendo de la cara posterior a la subclavia. En cambio, la arteria vertebral del otro lado, que es esta que está acá, es mucho más finita. ¿Ven? Sale de ahí, asciende, sigue ahí, ahí da ese mismo rulito, o esa vueltita ahí, en este sector, pero mucho más finito. Y esto es bastante frecuente de encontrar esta asimetría entre las vertebrales. Esto se llama dominancia vertebral, es como una arteria que tiene una preponderancia en el flujo. Y la otra, fíjense que acá está, después cuando vean la irrigación de cerebro, que esta es la arteria basilar, que se forma por la unión de las dos vertebrales. La vertebral izquierda casi no se ve, no es que no esté, seguramente es hipoplásica, quiere decir que tiene un desarrollo mucho menor con respecto a la de este lado, entonces se nota menos. Y eso es muy frecuente, encontrar en el cuello arterias hipoplásicas de un lado, sobre todo en la vertebral. La carótida es más raro eso, pero sí de la vertebral esto les diría que es bastante frecuente. Bueno, vamos a empezar con este paciente. Como se ve en tomografía, este es un paciente con contraste endovenoso, es un poco lavado, fíjense que no se ve tan blanco la parte arterial, pero bueno, vamos a ver que nos va a servir. Acá tenemos al callado, ¿sí? Esta es la parte más baja, ya estamos en el tórax, y empezamos a subir para ver los orígenes arteriales. Ahí viene el tronco brachiocefálico, ¿sí? Arterial, ahí la carótida primitiva izquierda, seguimos el tronco brachiocefálico, da esta vuelta y sale la subclavia, y ahí está saliendo la arteria carótida primitiva derecha, ¿sí? Fíjense que se ubica al ladito de la tiroides, después vamos a ver, y vamos subiendo. Fíjense siempre la yugular, estas son las yugulares, las venas yugulares están cubriendo a la arteria, ¿sí? Están por debajo, siempre profundo al músculo esternocleidomastoideo, y tapando de lateral a la arteria carótida. La carótida sigue subiendo, ese puntito de atrás es muy difícil de diferenciar, pero podríamos decir que es el nervio vago, porque sabemos que en ese ángulo posterior se ubica el nervio vago como paquete vasculonervioso al cuello. Seguimos subiendo, ven ese puntito ahí, ahí está arteria carótida común, vena yugular y nervio vago. Seguimos subiendo, la carótida sigue como primitiva, tapada por la yugular, siempre
con el músculo satélite del esternocleidomastoide, y ahí ven, se alarga y se divide en una arteria que se hace más lateral y una arteria más medial, esta que está acá. Fíjense el diámetro de esta, fíjense el diámetro de esta. Si seguimos despacito vemos que estas dos arterias se van separando, y fíjense que esta empieza a dar pequeñas ramitas en el cuello. Fíjense, hay otra rama. O sea, evidentemente esta, siguiendo las reglas que veníamos mencionando, es la carótida externa y esta es la carótida interna, ¿sí? Acá está la yugular. Si seguimos la carótida interna no vemos que de vasos. Después de repente se hace medial, la carótida externa que estaba acá se hace lateral porque va a ir a buscar a la celda parotidia, y la carótida interna va a entrar por delante de la yugular, ¿sí?, al cráneo en ese sector, en el agujero carotídeo que está ahí, ¿sí? En cambio, la carótida externa se mete en la celda parotidia y va a dar la maxilar interna y la temporal superficial ahí. Entonces fíjense que acá en este paciente podemos usar las reglitas que mencionamos. Si yo tengo este corte solo acá, yo veo que acá hay tres vasos, ¿sí? Una arteria, una vena, perdón, una arteria y otra arteria, siempre por afuera la vena, la carótida más gorda acá, la carótida interna, la carótida externa acá. De este lado lo mismo, acá tenemos a la, vamos hacia abajo, la carótida primitiva, voy ascendiendo, se divide, carótida interna se hace lateral, la carótida externa dando alguna ramita, ahí vemos ramitas de la carótida externa, y la yugular ahí, ¿sí? De nuevo la carótida externa se va hacia la celda parotidia, en la parte más superior del cuello, da la arteria maxilar interna y la temporal superficial. La carótida interna era más externo, más lateral, ahí se hace medial, se ubica por delante de la yugular y va a entrar al cuello, va a entrar al cráneo, perdón, por delante de la yugular. Ahí está la arteria carótida. ¿Cómo se ve en cortes coronales? Igual, a ver, acá tenemos la aorta ascendente, el callado, acá está saliendo el tronco brachiocefálico, ven, está saliendo la carótida primitiva, la subclavia ahí, carótida primitiva va ascendiendo por el cuello, ahí pegadito a la tiroides, sigue su ruta, ahí tenemos su relación con la vena yugular, ahí fíjense cómo hace la carótida interna, ven, se va primero hacia afuera, hace este rulo, después se hace interna para ir adentro del cráneo. La carótida externa están haciendo ahí, ven, ahí está dando estas pequeñas ramas, y después hace esta vuelta para irse hacia afuera y dar a la maxilar interna ahí y la temporal superficial. De este lado igual, carótida común, ahí se va hacia afuera la carótida interna, la carótida externa se queda medial, va ascendiendo, da ramitas, ahí da la vuelta y se va hacia afuera en busca de la parótida para dar la rama maxilar interna y temporal superficial. La carótida interna da la vuelta ahí, ahí se hace medial y asciende ahí derechita hacia el cráneo. Como se ve en cortes sagitales o parsagitales, sabemos la vena yugular, ¿sí? Por adentro empieza a aparecer la carótida, acá está la carótida primitiva, y ahí de nuevo vemos la carótida externa, ¿sí?, dando las vueltitas, dando sus ramas, y ahí es en la región parotidia, y la carótida interna, ven, se hace un poquito más posterior, da esta vuelta, vuelve por ahí, asciende y se va adentro del cráneo. ¿Ven? Ahí está entrando por ahí, entonces ahí lo pueden ver. Del otro lado veríamos algo similar. Ahí vemos la vena yugular interna, acá la carótida ahí, acá está la carótida, acá viene la carótida interna de nuevo, de esa vuelta, similar al otro lado, la vueltita ahí. Vamos a ver en otro paciente, fíjense, acá tenemos mejor el contraste, para que vean las diferencias. Acá tenemos el origen de la carótida primitiva izquierda, este es el tronco brachiocefálico, seguimos la carótida primitiva izquierda, seguimos ahí con su relación con la vena yugular, siempre por afuera la yugular, ahí estaría el nemogástrico, ese puntito, carótida, ven, ahí está, miren, carótida, nemogástrico, ese puntito, y yugular. Esternocleidomastoide, primitiva, sigue primitiva, asciende la primitiva, acá está recibiendo una vena la yugular,
seguimos la arteria primitiva, ahí se empieza a dividir, se divide y se hace una más gordita externa o lateral y una más medial acá. La más medial, miren, esta ya está dando ramitas, así que acá no queda duda que esta es la carótida externa, o sea que esta es la carótida interna. Sigo subiendo, la externa sigue dando ramitas y de repente se va hacia la parótida, asciende por la parótida, da su arteria maxilar interna y su temporal superficial. La otra que se dividía acá, se fue hacia el lateral, ¿sí? Después se ubica por delante de la yugular, van a buscar de nuevo hacia medial para entrar en el endocráneo a través del agujero carotídeo. Bien, hasta acá todo bien, igual que el otro, bárbaro. Ahora fíjense qué pasa del otro lado. Vamos a ver del lado derecho, tronco brachiocefálico, división, subclavia, carótida primitiva, derecha, asciende con su vena yugular ahí, su neumogástrico ahí atrás chiquitito. Seguimos subiendo la carótida primitiva, pero fíjense que esta es un poco más medial que esta, y acá se divide, miren acá, ni bien se divide aparece una arteria más gorda, más medial, y otra más flaquita, más lateral. Según la regla uno diría que si esta es más medial debería ser la externa y esta la interna, pero en este caso esta es más gorda, o sea que la regla de que al ser más ancha debería ser la interna. Pero vamos a seguir, fíjense, esta está dando ramas, entonces ya acá podemos identificar, esta es la carótida externa, ¿sí? Que en este caso sí es más lateral, contraria a la regla. Y claro, esto es una variante. Fíjense que esta carótida primitiva, fíjense dónde está esta carótida, dónde está esta se hace retrofaringea. ¿Ven? Es una variante anatómica de una arteria tortuosa. La otra carótida externa sigue sus dando ramas y ahí sí se va hacia bien externo, dando sus ramas terminales. En cambio la carótida interna, que se fue por detrás de la faringe, ahora vuelve hacia el lateral para ir a buscar su agujero carotídeo y entrar al cráneo. Entonces, fíjense que estas cosas también se pueden encontrar. Entonces, cuando ustedes encuentran algo así, es fácil, porque uno dice, la yugular es la más externa siempre, y en estas dos arterias, ¿cuál es la interna y la externa? Bueno, si esta da ramas, es la externa. Si ustedes tienen así, que no sabemos qué ramas, fíjense también, la más gordita debería ser la interna, ¿sí? Ahí tienen una variante. Aprovechamos este paciente para ver la parte venosa ahora, para terminar la parte vascular. Bueno, a las que no mencionamos es la arteria vertebral. Fíjense, si vamos bien inferior, la arteria vertebral naciendo de la arteria subclavia por la cara posterior, ¿sí? De este lado también, ahí está la arteria vertebral. Las arterias vertebrales nacen, ven, ahí se disponen, vemos ahí que de repente penetran en el agujero, por los agujeros transversos, ahí están las dos arterias vertebrales, y estas son fáciles de identificar porque viajan siempre por los agujeros transversos de las vértebras. Entonces ahí le damos como sube hasta que llega a C2, C1, y sobre C1 hace la vuelta esa que habíamos descrito antes, se ubica por el canal vascular que tiene C1 hasta entrar por el agujero ahí occipital. Ven, ahí está la vueltita y ahí entra el agujero occipital, las dos vertebrales, que después se van a unir adentro del cráneo para formar la basilar. En este caso las dos vertebrales son bastante simétricas, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos visto antes. Con respecto a las venas, tenemos básicamente tres grandes sistemas venosos, que es el yugular interno, yugular externo y yugular anterior. El yugular interno es como el principal, es el más grande, siempre la vena es bastante más grande que la arteria, y esto incluso a veces hay una simetría muy importante, tiene una yugular enorme de un lado, más finita del otro, pero lo cierto es que siempre es la que está más lateral a la arteria y está casi en contacto, o está en contacto con el músculo esternocleidomastoideo. Ahí vemos la yugular, acá vemos cómo recibe algunos de los ramos más importantes. Este es el famoso tronco tirolinguo-faringofacial, o sea, recibe la arteria tiroidea, la lingual, la facial, ahí estamos recibiendo la vena facial ahí, ¿sí? De este lado también el tronco tirolinguo es más chiquito, se nota menos, a ver dónde está, es ese finito de ahí, con algunas ramitas que se ven nomás, no está tan marcado como acá. Y siempre recuerden que la esternocleidomastoideo divide la yugular interna de la yugular externa. La yugular externa es satélite también al músculo, pero en su cara externa, que es esta que está acá. Ahí ven las dos venas,
¿sí? Como acá pasa por detrás el homoioideo de la vena yugular externa y termina desembocando en la subclavia, igual que de este lado, la yugular externa ahí, y ahí termina en la subclavia. El sistema venoso anterior o yugular anterior, ven, son ramitos finitos que a veces son más de uno, a veces son dos. Digamos, desciende bien por la cara bien anterior del cuello, ¿sí? Por delante todas estas estructuras musculares y viscerales que habíamos visto, hasta que llega a la región de la subclavia también, ven que se divide ahí y se aleja de nuevo para desembocar en la subclavia. Bueno, acá tenemos el panorama vascular del cuello, ¿sí? Recuerden que lo más importante siempre es por identificar las arterias carótidas, la carótida común, la carótida primitiva, ¿no? O interna y externa, la vena yugular, interna, externa, son las más importantes. Y después, bueno, hay venitas de estos troncos, que por ahí el tronco tirolinguo es el que más fácil se puede ver.